Buenas tardes a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a la última clase o videoclase que corresponde a la unidad número 3, unidad que se llama Percepción y Procesos Cognitivos, y este último tema lo llamamos Neurociencia Cognitiva, y hoy estamos desarrollando la clase correspondiente a este último tema de esta unidad. Vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con la clase. Muy bien. Acá tenemos la presentación y vamos a empezar definiendo el concepto de neurociencia, ¿sí? Si nosotros tenemos que definir qué es la neurociencia, la definimos como un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso en cuanto a su estructura, su desarrollo y su funcionamiento en relación con la conducta y los procesos cognitivos, ¿sí? Este es el objetivo o el objeto de estudio de la neurociencia, el estudio del sistema nervioso central. Nosotros vinimos viendo otras teorías que tenían otros objetos de estudio. Por ejemplo, el conductismo tenía como objeto de estudio la conducta observable. La Gestalt como objeto de estudio la percepción, cómo se organiza el campo perceptivo. La psicología cognitiva, por su lado, los procesos mentales, ¿no? Cómo es esto del procesamiento de información que nos llega. Bueno, la neurociencia se va a ocupar del estudio del sistema nervioso central. ¿Cuándo comienza a resonar el nombre de neurociencia con contundencia? Esto sucede hacia fines de los años 60 y principios de los años 70, y sucede porque influyeron dos cuestiones puntuales. Primero, los aportes anteriores de la psicología cognitiva, y segundo, porque se avanzó bastante en poder contar con técnicas no invasivas para humanos. Estos estudios se venían realizando y se realizaban con animales, y cuando se empezó a contar con técnicas no invasivas, esto permitió que se pudiera avanzar ampliamente en relación al estudio del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de técnicas no invasivas, hablamos de neuroimágenes y el del estudio de los potenciales evocados, que es un estudio que permite medir la función cerebral. Y esto realmente dio un salto cualitativo muy importante. Ahora bien, si nosotros tenemos que decir o dar cuenta de cuáles son las ramas o las disciplinas neurocientíficas relacionadas con el ámbito educativo y la salud mental, vamos a encontrar las siguientes. La número 1 es la neurociencia cognitiva. ¿De qué se ocupa la neurociencia cognitiva? La neurociencia cognitiva se ocupa de las áreas cerebrales que se relacionan con el desarrollo de las competencias cognitivas. Cuando hablamos de competencias cognitivas, hablamos de la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas y la cognición social. Ahora bien, ¿qué mira de esto? ¿Qué estudia de estas competencias cognitivas o estas habilidades cognitivas que son aquellas que nos permiten aprender? ¿Sí? Hablar de competencias cognitivas o habilidades cognitivas o capacidades humanas es lo mismo, lo podemos mencionar de estas tres formas. Bien, ¿qué mira sobre estas capacidades humanas? Mira tres perspectivas. La primera perspectiva se la llama filogenética y tiene que ver con poder dar cuenta del desarrollo evolutivo de estas capacidades humanas. La segunda perspectiva es la ontogenética. Digamos, es bastante complejo dar cuenta de estos conceptos de manera muy sintética, así que bueno, yo busqué la manera de poder ser lo suficientemente clara para que ustedes puedan saber a qué se refiere y por qué hago este señalamiento. Porque ustedes el cuatrimestre que viene van a tener una materia que se llama psicología cognitiva y otra que se llama neurociencias y educación. Y allí van a ver con mayor especificidad y con mayor contundencia todas las cuestiones que tienen que ver con la propuesta teórica tanto de la psicología cognitiva como de la neurociencias y educación. Entonces, aquí, en esta materia que nosotros hacemos, por supuesto, un pantallazo general,
A veces en conceptos que son muy complejos hay que, digamos, buscar la manera más sencilla para que se pueda comprender de qué se trata. Y con respecto a esta segunda perspectiva, ontogenética, yo doy cuenta acá de esto de los circuitos neuronales, ¿no? Y que resultan de la interacción entre los genes y la experiencia. A ver, ¿y qué puedo contarles de esto? Nosotros interactuamos en el mundo, ¿sí? En nuestro entorno, en nuestro ámbito, ¿no? Y por supuesto, de esta interacción que tenemos con nuestro entorno, con nuestro contexto, al cerebro llega información. Esta información llega a través de los canales sensoriales. Cuando hablamos de canales sensoriales, hablamos de que esta información llega a nuestro cerebro gracias a sistemas que tienen que ver con el sistema visual, el sistema auditivo, el sistema olfativo y el sistema gustativo, ¿sí? Una vez que esta información llega, lo que se produce ahí es una sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es la transmisión de los impulsos nerviosos que lleva consigo información genética, ¿sí? Y de esta manera se produce, esta transmisión es una transmisión que implica una arquitectura neuronal y que justamente implica una red de conexiones de circuitos neuronales. Entonces, esta situación que tiene que ver con que, por un lado, interactuamos en el mundo externo y gracias a la vía sensorial nos llega información a nuestro cerebro que se procesa, todo el tiempo pone en juego, ¿sí?, los genes y la experiencia. Y justamente esta perspectiva va a mirar o va a referirse a poder dar cuenta de estos circuitos, ¿no? De esta red de conexiones, de circuitos neuronales, donde se transmite información y que pone todo el tiempo en juego los genes y la experiencia. Espero haber sido lo suficientemente clara. De no ser así, me lo hacen saber enviando preguntas al foro, en el caso de mi comisión, y en el caso de las otras comisiones, a los otros profesores y profesoras que forman parte del equipo de cátedra. Y la tercera perspectiva tiene que ver con los déficits, es decir, con la perspectiva patológica. Es decir, estudia los déficits en la arquitectura cognitivo-neuronal del cerebro, ¿sí? Que es a lo que venimos haciendo referencia en la perspectiva 1, 2 y 3. Entonces llegamos a una orilla donde, ¿qué estuvimos viendo a lo largo de estos minutos de la clase? Pudimos definir la neurociencia, pudimos definir también de qué se ocupa, y estamos ahora viendo cuáles son las ramas, ¿sí?, de las neurociencias. Pero también concluimos de que la neurociencia cognitiva es una ciencia interdisciplinaria que se basa en los resultados de la neurociencia, la biología, la psicología cognitiva y la sociología, entre otros, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con lo que sería otra rama de la neurociencia, que es la neuropsicología. La neuropsicología estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en aquellos que han sufrido un tipo de daño cerebral. Vamos a la tercera rama, que es la neuropsicología cognitiva. Y acá puntualmente de lo que estudia es de los efectos cognitivos, ¿sí?, que se pueden observar en las estructuras y funciones cerebrales a partir de daños cerebrales o enfermedades neurológicas que se hayan podido producir. Es decir, intenta explicar, ¿no? Intenta desarrollar modelos explicativos del funcionamiento cognitivo a partir, ¿sí?, o como consecuencia de daños producidos a nivel cerebral, ¿sí? Estos modelos explicativos hacen referencia a explicar cómo se da este funcionamiento cognitivo a partir de las secuelas que quedan a través de un daño cerebral o una enfermedad neurológica. Cuando hablamos de funcionamiento cognitivo, hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con, o estas habilidades o estas capacidades humanas que tienen que ver con la percepción, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la emoción y la cognición social. Llegamos a la rama número 4, que es la neuroeducación, y la neuroeducación estudia
el cerebro y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y acá vamos a hacer después una referencia particular. ¿Por qué? Porque justamente la relación que existe entre la enseñanza y aprendizaje justamente da cuenta de el aporte significativo que implica poder entender cómo funciona el cerebro para poder llevar estos aportes al ámbito de la educación, que hace referencia acá en relación al proceso de enseñanza y a las posibilidades de aprender de un sujeto. Bien. Hasta acá, como les decía, cuando hicimos un alto en la rama número 1 de las neurociencias, vimos qué es la neurociencia, de qué se ocupa y cuáles son las ramas que forman parte de este campo disciplinar. Esto por un lado. Ahora vamos a ver qué aportes, ¿no? Surgen de las investigaciones que se producen en las neurociencias. El primer aporte, o uno de los aportes más valiosos, es el de la plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir plasticidad neuronal? Por supuesto, a grandes rasgos. La plasticidad neuronal es la capacidad del sistema nervioso de poder cambiar su estructura y su función en respuestas a las exigencias del entorno. Y esto es lo que permite que el aprendizaje sea posible a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Es decir, acá, ¿no? Puntualmente de lo que estamos haciendo referencia, acá el cerebro, ¿sí? Puede modificar su estructura y su función a partir de esta interacción que se da con el ambiente o con el entorno. Y esto, digamos, no es algo que sucede en un momento de la vida de una persona, ¿no? No tiene que ver solamente con un periodo evolutivo. Esto se da a lo largo de toda la vida y esto hace posible que se pueda aprender a lo largo de toda la vida. Entonces, los humanos poseemos una enorme capacidad para aprender nueva información, esta información que ingresa a nuestro cerebro gracias a los sistemas sensoriales, ¿no? Y justamente lo que va a suceder es que esa nueva información nos permite adquirir nuevas habilidades, poder reorganizar nuestra conducta y de esta manera dar respuesta a las demandas del ambiente, es decir, adaptarnos. Entonces, este es un concepto fundamental y sobre todo porque permitió, digamos, poder esclarecer algunos neuromitos que tienen que ver, por ejemplo, con un neuromito es, en algún momento se creía que lo que no se aprendía hasta los 3 años en una persona, la persona después luego no podía seguir aprendiendo, por ejemplo. Bueno, no, esto no es así. La plasticidad neuronal explica que el aprendizaje puede ser posible a lo largo de toda la vida. También hay otros neuromitos que, digamos, hacen un poco a los aportes que permitieron las investigaciones en neurociencias, porque, por ejemplo, también en algún momento se decía que el cerebro las diferencias entre el cerebro de un hombre y una mujer, y lo que sí se logró poder dar cuenta es que el cerebro de un varón es un 10% más grande que el cerebro de una mujer, pero esto no hace diferencia en relación a la cognición, a las posibilidades cognitivas que tienen los varones y las mujeres, ¿no? Esto, entre otros neuromitos, que bueno, justamente lo que ha permitido que se avance significativamente en poder dar cuenta de estos conocimientos es que, bueno, las aproximaciones o estas cuestiones que por ahí al principio podían generar confusión, al ser el avance tan rápido y tan, digamos, explicativo de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, permitió aclarar algunas cuestiones en relación a estos neuromitos y hay otros también, ¿no? Bien. ¿Qué otras cuestiones aportaron las investigaciones? Bueno, progresos en poder conocer y comprender cómo es el desarrollo del cerebro en su acción conjunta con los genes y la experiencia, estos que yo les contaba, ¿no? Digamos, las células, en las células está la información genética, hay información genética, ¿sí? Pero bueno, esta información genética requiere de un entorno en donde se pueda expresar. Y en este sentido, la experiencia es muy importante. Entonces, genes y experiencias interactúan todo el tiempo y justamente, ¿no? El aprendizaje, digamos,
es posible gracias a esta interacción que se da entre las experiencias de nuestro entorno y, bueno, qué sucede con esta información genética que necesita expresarse, ¿no? Se expresa en el ámbito en donde uno se mueve, en donde uno vive en el entorno, ¿no? Entonces, todo el tiempo la posibilidad de aprender se juega la información genética por un lado y también se juega la posibilidad de esta información genética que tiene para poder expresarse en el ambiente. Otra cuestión que realmente también fue muy significativa, nosotros acá estamos destacando las que consideramos, de acuerdo a la bibliografía que elegimos, las que son como relevantes, pero realmente los avances han sido impresionantes, es el de periodos sensibles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de periodos sensibles? El periodo sensible es un periodo del desarrollo en el que el cerebro se predispone a modificarse a partir de la información del contexto ambiente. Se predispone de mayor, hay una mayor predisposición, ¿sí? Y entonces, bueno, esto también es importante porque, bueno, recibir estímulos en estos periodos del desarrollo evolutivo también favorecen el desarrollo del cerebro, ¿sí? Estos son periodos donde se predispone de mayor manera, ¿sí? Se predispone más, por decirlo de alguna manera, a poder modificarse a partir de la información del contexto o del ambiente. No obstante, la plasticidad neuronal es a lo largo de toda la vida y podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones también aportaron las investigaciones en neurociencias? La evidencia, miren esto qué importante, ¿no? De factores que tienen que ver con el contexto, y ustedes ven que todo el tiempo aparece, ¿sí? El contexto, el ambiente, la experiencia, la interacción del sujeto con su ambiente para poder aprender y adaptarse a diferentes situaciones de la vida. La evidencia, decíamos, de que factores como el contexto socioeconómico, las experiencias tempranas, y justamente acá hablamos, ¿no?, de la posibilidad de que la experiencia permita expresarse la información genética, la nutrición, el sueño y el estrés modelan la biología del cerebro y generan consecuencias sobre la salud y el aprendizaje. Es decir, hay un término que se llama deprivación sensorial y tiene que ver con las posibilidades de que el ambiente, al momento del desarrollo, sea un ambiente que sea un ambiente enriquecido o un ambiente empobrecido en términos de estímulos, información y experiencia que contribuyen al desarrollo saludable y a nuestro estilo de aprendizaje, ¿no? Bueno, estos factores juegan un papel bastante determinante al momento de, justamente, ¿no?, del desarrollo, ¿no? Modelan la biología del cerebro. Y también se hicieron aportes muy importantes en relación a la adquisición de habilidades complejas, como la lectura, la escritura, las matemáticas y la resolución de problemas. Y esto realmente es fundamental porque poder conocer estos procesos permiten desde lo educativo planificar acciones y estrategias que favorezcan este proceso. También sucedió lo mismo en relación a los sistemas de memoria y sistema atencional. Sucedió y sucede porque permanentemente se van produciendo avances y novedades en relación a las neurociencias. Y acá llegamos a un punto donde se habla de puentes entre neurociencias y educación. Nosotros hasta ahora hicimos un recorrido que tuvo un inicio en función a poder definir qué era la neurociencia, de qué se ocupaba y cuáles eran sus ramas. Después hicimos como un repaso muy general, como les estuve comentando, en relación a qué permitieron las investigaciones en el campo de las neurociencias. Y ahora llegamos a un punto donde tiene que ver con la relación o la articulación. Yo pongo acá en la filmina puentes porque es de esta manera como los autores del capítulo lo denominan, ¿no? Pero bueno, hablar de puentes hablamos de articular, ¿no? De generar un punto de encuentro, ¿sí? Y un espacio común entre las neurociencias y la educación. ¿Y de qué hablamos cuando en el capítulo hablan los autores de un puente entre las neurociencias y la educación? A ver,
El cerebro es el órgano del aprendizaje, ¿sí? Y poder conocer el desarrollo y el funcionamiento, ¿qué es lo que nos va a permitir en el ámbito? Y ahora traigo lo que les nombraba al inicio de la neuroeducación, ¿no? Nos permite poder planificar propuestas educativas que favorezcan el aprendizaje escolar y que favorezcan el desarrollo, es decir, la neurociencia cognitiva de la educación, que es, por supuesto, una rama de lo que es la neuroeducación. Para esto es fundamental poder conocer el cerebro, ¿sí? Para poder acercar dispositivos de aprendizaje que permitan un desarrollo saludable y el aprendizaje escolar. Entonces, el aporte no solamente es un aporte que puede apuntar a la práctica educativa, y cuando hablamos de práctica educativa hablamos de la práctica en el aula, ¿sí? De la práctica en la escuela o en los distintos ámbitos educativos, pero también es un aporte que se debería poder articular al momento de planificar políticas educativas, ¿no? Que es, digamos, que es el marco, ¿no? Lo que sucede en un aula, lo que sucede en cualquier espacio de aprendizaje sistemático, refiere a un encuadre general que es el de la política educativa. Y, por supuesto, las neurociencias se enmarcan en la investigación empírica y experimental, y justamente, ¿no? El ámbito educativo es un ámbito donde la práctica podría realmente articularse muy bien en términos de poder pensar dispositivos de enseñanza y aprendizaje, es decir, modelos, metodologías, programas de enseñanza que permiten no solamente un desarrollo saludable y esperable en el encuadre de la educación, sino también un aprendizaje escolar específico, ¿no? Que pueda como tener la especificidad de lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo y lo curricular, ¿no? Lo que cada nivel educativo considera que un niño debe aprender. Entonces, este puente, digamos, aparece, este término, ¿no? Lo toman los autores en relación a que en líneas generales o hay cierta predisposición a que por un lado, digamos, está la investigación y por otro lado está lo educativo. Y en realidad lo que va a permitir generar propuestas de aprendizaje significativas para nuestros alumnos y alumnas va a ser que justamente que estos caminos puedan articularse y establecer un puente, ¿no? Y no que corran como senderos paralelos. Y entonces va a aparecer justamente lo que se llama este concepto de enfoque bidireccional. O sea, todo lo que estuve diciendo hasta ahora en relación a un puente, una articulación entre estos dos ámbitos, se lo denomina enfoque bidireccional. ¿Qué quiere decir un enfoque bidireccional? Quiere decir construir un puente para tomar justamente un enfoque que tenga en cuenta estas dos direcciones, el de las neurociencias y el de la educación, el de los aportes de las investigaciones sobre neurociencias y el de la educación. ¿Para qué? Para establecer un diálogo entre investigadores y educadores. Es decir, ambos aportes son valiosísimos, son de complemento y uno requiere al otro, porque de esta manera es la única manera en donde se pueden generar propuestas pedagógicas y educativas que sean posibles y que no generen fracaso escolar. Básicamente, y que justamente, bueno, permitan que el aprendizaje se dé, el aprendizaje escolar se dé en la línea esperada, ¿no? Y no se vean los indicadores que vemos como fracaso escolar que tienen que ver con la repitencia, que tienen que ver con la sobriedad escolar. Cuando hablamos de sobriedad hablamos de niños que su año escolar no se corresponde con su edad evolutiva. O también otras de las consecuencias del fracaso escolar, ¿no? O mejor dicho, me corrijo, no consecuencias, indicadores, ¿no? Los indicadores este indicador que es, digamos, el más complejo, ¿no? Que es el del nivel pedagógico, ¿no? A ver, hay niños y niñas que tienen una sobredad, hay niños y niñas que dejan la escuela, hay niños y niñas que tienen indicadores de repitencia. Y hay niños y niñas que terminan en tiempo y en forma su nivel educativo, pero cuando tienen que ir a un nivel siguiente, como por ejemplo de primaria a secundaria, no cuentan con las competencias cognitivas para poder incorporarse a ese nuevo nivel
y más adelante aún, jóvenes que terminan en tiempo y en forma su educación, pero no logran tener las competencias adecuadas para poder incorporarse al ámbito laboral. Y acá aparece la otra cuestión que tiene que ver con programas de capacitación docente para mejorar las prácticas y las evaluaciones pedagógicas, ¿no? Esto es, bueno, la capacitación es fundamental en todos los quehaceres y en todos los ámbitos, ¿no? Pero cuando hablamos de programas de capacitación, hablamos de programas de capacitación en relación a las neurociencias. Y por último, el aporte para la intervención psicopedagógica en diferentes ámbitos, ¿no? Tomar los aportes de las neurociencias para trabajar en el ámbito de la clínica o para trabajar en nuestra intervención psicopedagógica, dando orientaciones para mejorar las condiciones de educabilidad en una escuela, son fundamentales. Es decir, requerimos de este aporte para poder orientar y para poder intervenir en situaciones donde un niño o un joven, valga la redundancia, en situación de aprendizaje, no lo esté pudiendo hacer de la manera que se espera, ¿no? Y esto realmente genera muchas consecuencias que después requieren como de intervenciones en el ámbito de la psicopedagogía clínica y de lo educativo de mucho tiempo para que puedan revertirse bueno, y la trayectoria y se puedan visibilizar indicadores de avances como se espera en las trayectorias escolares de niños y niñas, es decir, para que se puedan lograr trayectorias escolares exitosas. Bien. Hasta acá el desarrollo de este tema. Espero realmente que les haya aportado claridad. Y bueno, nos seguiremos encontrando en siguientes videoclases para continuar ya con el inicio de la unidad número 4 de nuestro programa. Así que espero que terminen muy bien el día y muchas gracias. Nos estamos viendo.